Gracias por sintonizar los 107.7 de la FM. Radio Maravilla, transmitiendo desde el Valle de Huaura, Sayán, desde el histórico distrito de Huaura, donde se proclamó la independencia y es labor, deber y compromiso de quienes nos ufanamos de expresar el verbo de la verdad, conjugar con el pueblo y hacer el mérito correspondiente para que nuestra democracia, que aún comienza a dar muestras de sensibilidad humana, pueda estar conjugando ese verbo que muchos desean compartir, pero pocos son los bendecidos y llamados a hacer de este valle de lágrimas, de este Vía Crucis en el que vivimos constantemente, un lugar idóneo donde podamos nosotros estar derrapando en un ambiente de verdad, en una posición de querer y de hacer esa justicia que es esquiva muchas veces a los que pretendemos querer hablar en verdad. Este último fin de semana ha ocurrido de todo en este Valle de Lágrimas, y más aún con el trillado ya San Benito de una reconstrucción que estamos viendo. Las autoridades hacen lo imposible para poder llegar a la población afectada y que muchos de nosotros pretendemos querer hacer ver a usted que vivimos aún en el colapso de la improvisación, con gobernantes que debieron haber realizado una labor clarísima de juntarse antes de coordinar gobernador, alcalde provincial, distrital, autoridades, para poder prevenir lo que ya sabemos tenemos encima. Pero esto recién comienza, como se nos manifiesta, y es allí donde nosotros debemos de estar pendientes de que no se trata de una cacería de brujas. Por favor, entiéndanlo de una manera saludable, en donde a varios de los que ejercemos la labor de informar no nos mueve la intención de ponerle piedras en el camino a alguna autoridad, sino que sirva de escarmiento, no es la palabra, sino que sirva de lección para estar atentos y sobre todo actuar con mano firme, señores que nos gobiernan, contra aquellos ciudadanos que hoy se creen con el derecho de reclamar a la autoridad que se les dé vivienda, que se les reubique, que se les dé trabajo, incluso los más temerarios, cuando los mismos ciudadanos son los culpables por haber invadido el cauce del río, por haber asentado su casa provisional a la orilla del río. Claro, pero Jorge, no hay trabajo, Jorge, ¿dónde vamos a ir? Pero aquí la situación debió ponerse la ley por delante. ¿Tú qué hubieras hecho, Jorge? En primer lugar, hubiera llamado al fiscal de prevención del delito y que notifique a cada uno de los invasores que están a la orilla del río o los que están en la franja marginal o en el cauce, porque la ley prohíbe la existencia de viviendas, la existencia de construcciones,
y las vías por donde debe transitar el cauce del río deben estar libres. Deben haberse realizado la labor de descolmatación, de encauzamiento, de enrocado, de revestimiento, lo que venga, porque ya se sabía cuáles son las condiciones de las inundaciones avisadas y que hoy pagamos justos por pecadores. Es fácil hablar, me dice, pero Jorge, también tenemos la ley para notificar a aquellos que son reacios. Porque hoy, por los usos y costumbres a los que está acostumbrados el ciudadano y por las condiciones precarias de vivienda, la gran mayoría ya piensa en que el Estado tiene la obligación de darte un nuevo hogar, que el Estado, por no haber hecho nada, ni a favor ni en contra, asume el activo y pasivo. Y eso es cierto, porque la labor del Estado, tal y como lo dice nuestra Constitución, es preservar la integridad física y la condición de la persona. Eso está en el primer artículo de la Constitución y por ende se tiene que hacer respetar. Pero que sirva para que la autoridad ponga mano firme y se respalde en la ley, acuda a la ley. Hoy no puede hacerse más que esperar que una reconstrucción efectiva no solo implique, que se escuche bien, que se reconstruya sobre los escombros actuales, sino que una reconstrucción implica un planeamiento habitacional, implica una reubicación poblacional, implica nuevas condiciones para prevenir lo que se venga, porque va a tener que venir como todos los años, tan igual como la naturaleza es cambiante. Eso es lo que tiene que aplicarse de aquí para adelante. Y es bien sabido que cuesta más reconstruir que construir en un nuevo lugar, en una nueva zona, con mejores condiciones, tanto urbanísticas, de salubridad y sobre todo respetando una expansión urbana que es justa y necesaria. En antaño muy bien se invadían los cerros, más allá las chacras, más por acá se ponía uno cerca al mar porque vivía en una caleta como en Carquí, aunque se vive en hacinados, pero el pescador vive cerca de la fuente laboral. Pero las condiciones de defensa civil, las condiciones de seguridad no son las idóneas actualmente. Es un altísimo costo social que se va a tener que asumir para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Pero hacia eso tenemos que enrumbar, porque no es atendible, no es comprensible, no es natural de que sabiendo de que nuevamente vendrán las inundaciones, vendrán nuevos huaicos, vendrán nuevas ilusiones perdidas, se vuelva a vivir en una zona altamente vulnerable. Y es allí donde se va a ver la muñeca de la autoridad, donde se va a conocer la capacidad gerencial de sus funcionarios, y que se entienda de que cuando emitimos algún juicio de opinión orientado al reclamo, es por la impotencia que se vive al saber que se pudo hacer algo de por medio y no se aplicó nada más que el criterio común del dejar hacer, dejar pasar, que si ya vivían por ahí 20, 30, 40, 50 años, ¿qué le vamos a hacer?
No, señores, no podemos estar viviendo, conviviendo, pernoctando, viendo el riesgo humano por una condición facilista de no comprarse el pleito ajeno. La preocupación de toda autoridad siempre radica en el comercio informal, radica en el transporte, en la generación de trabajo y en la tuburización habitacional. La falta de viviendas también es un mal endémico de nuestra sociedad. Si se tiene la voluntad, que se entienda por favor, de querer mejorar, de querer apostar, de trabajar como bien se prometió en una campaña electoral, como bien se firmó en algún documento dejado por debajo de la puerta, que se cumplan aquellos lineamientos de cambio, porque nadie elige a una autoridad para seguir padeciendo lo mismo. Nadie elige una autoridad para seguir cargando la pesada cruz del conformismo, por amor de Dios, que se entienda. Siempre uno busca un cambio por la esperanza que genera la buena fe con que se dirigen hacia ti los que gobiernan hoy en día y que han olvidado aquel compromiso, porque siempre lo volveremos a repetir. Una cosa es ser espectador, una cosa es estar de este lado y otra es asumir una responsabilidad en donde lo primero que vas a encontrar es la gente de la gestión anterior que te va a torpedear las buenas intenciones que tengas. Vas a encontrar funcionarios allí que te van a ver como el enemigo que hizo perder a aquel que lo puso a trabajar, y es natural que uno defienda el puesto de trabajo, pero también deben de comprender los que ingresan a hacer historia en la administración pública, que deben estar preparados, rodeados con funcionarios idóneos, con técnicos que conozcan de la administración pública y sepan cuáles son las acciones correctivas que se tienen que aplicar en forma inmediata. Muchos se corren el albur y muchos vemos cómo los amigos gobiernan. Muchos vemos que son relegados a querer estar en la congeladora permanentemente aquellos funcionarios que trabajan durante años en algo que se llama y se reconoce como la meritocracia. La meritocracia no es nada más y nada menos que valorar el trabajo, la preparación, la entrega, la vocación, el sacrificio que tiene el servidor estatal, el funcionario público, para mejorar el entorno laboral con sus conocimientos, porque muchos estudian de noche para profesionalizarse, muchos se capacitan para salir de la conformidad del puesto y tratar de ser más eficientes para que en algún momento puedan asumir la responsabilidad de una jefatura, de una gerencia, de alguna dirección, pero uno se siente, no frustrado es la palabra, uno se siente, ¿cuál sería un sinónimo que no afecte demasiado? Uno se siente golpeado, preocupado, mortificado, bajoneado, cuando tú te preparaste durante buen tiempo para ser jefe de sección y te ponen al amigo de campaña, al
cumpa del alcalde al pariente del regidor o quizás a alguien que se forjó en las lides políticas de uno u otro que gobierna hoy en día y no está preparado, no conoce del cargo y asume jefatura. Ahí comienza el punto de quiebre y el malestar laboral dentro de cualquier entidad pública. Eso debemos tratar de corregirlo y una muestra es y tiene que plasmarse en la capacidad gerencial del que está gobernando, del que tiene la titularidad del pliego, del jefe inmediato superior, que estoy soñando, no cumpla consignas políticas o vendetas contra aquel que fue tu enemigo en campaña y comiences hoy a tomar parte de un gobierno que solo va a estar prestadito por 4 años y donde se tiene que mostrar la capacidad gerencial. Hoy, en problemas de la naturaleza, vemos quién es quién, aquel que está preparado para los golpes tan fuertes que se reciben y más aún la capacidad organizativa ahora que vienen los momentos de prueba, porque se soportó el embate de la naturaleza. Han quedado terrenos ya destrozados, inversión perdida. La cosecha, Dios mío, no vendrá de aquí a 2 o 3 temporadas si es que hay capital para volver a surgir de cero. Trabajo va a escasear. Vendrán las campañas de salud para poder mitigar posibles focos infecciosos. Y lo más difícil y que se tiene que coger con pinzas es la generación de trabajo para que no se siga conviviendo en un ambiente donde nosotros vemos que retrocedemos en vez de avanzar, a pesar de que la liquidez está en el Estado, pero esa liquidez no llega al pequeño empresario, al pequeño agricultor, al comerciante, al transportista, que ve golpeadas sus ilusiones y sin lugar a dónde recuperar.